El almohadón de plumas, Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de despreciable frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse, sin pronunciar una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absoluto. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida». Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente al fallecimiento. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Se pasaban horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba por horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sin mirar la alfombra a uno y otro lado de respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordán! ¡Jordán!», clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia, lanzó un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella sus ojos. Los médicos volvieron inútilmente.
Había ahí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observación largo rato en silencio, y siguieron al comedor. Pues... se encogió de hombros desalentado su médico. Pues es un caso serio. Creo que hay poco que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus horrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia falleció por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja. «En el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay? ¿Qué hay?», murmuró con voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella mujer, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlo en los almohadones de plumas. El almohadón de plumas fue escrito por Horacio Quiroga, de nacionalidad uruguaya, en 1917. El corazón delator, Edgar Allan Poe. Lo admito. Soy muy nervioso, demasiado, acaso exageradamente. Pero, ¿quién se atreve a sostener que me he vuelto loco? Es verdad que varias enfermedades han incrementado mis sentidos, al punto de hacerme escuchar cualquier sonido, por mínimo que sea, a mi alrededor, ya sea en la tierra o en el cielo, y sin importar lo lejos que pudiera estar. Incluso escucho los ruidos del mismo infierno. ¿Es por eso que me creen un loco? Sería mejor que me escucharan. Mi lucidez y mis razonamientos exactos ayudarán a quitar esas ideas de sus cabezas. Deben estar atentos a lo que contaré. Es probable que sigan considerándome un demente, pero los locos pueden saber cosas que nadie más conoce.
Nunca había sido más considerado con el viejo como en aquellos días anteriores a su fallecimiento. Cada medianoche caminaba hasta su habitación. Abría la puerta con sumo cuidado, asomaba la cabeza lentamente mientras encendía una linterna, y poco a poco me deslizaba en el interior, pausadamente y sin ninguna prisa. Era muy importante no despertar al viejo. No me preocupaba si tardaba una hora entera en atravesar la abertura de la puerta mientras lo miraba tendido en la cama. ¿Un loco tomaría tantas precauciones como yo? Una vez que entraba totalmente en el dormitorio, apoyaba la linterna sigilosamente. Tan sigilosamente. Lo importante es que la luz le diera en los ojos a ese buitre, sobre todo al derecho. Durante 7 noches interminables, realicé la misma operación a la misma hora, las 12 de la noche. Cada vez que entraba, ese ojo estaba cerrado, lo que impedía poner fin a mi tarea. Al llegar la mañana, iba al dormitorio sin ningún miedo, y le hablaba amistosamente al viejo, utilizando su nombre con tono amigable, y le preguntaba qué tal había pasado la noche. El viejo no sospechaba nada. Llegó la 8ª noche. Actué con sigilo aún más extremado cuando empezaba a abrir la puerta. No pude contener una risa sorda que salió entre los dientes. Quizá me había escuchado, pues vi que se movía como si algo lo hubiera sobresaltado. Ustedes pensarán que salí corriendo de ahí, pero no lo hice. La habitación estaba inundada de una espesa negrura. Confiado, seguí abriendo la puerta lenta, muy lentamente. Acababa de introducir la cabeza e iba a encender la linterna cuando mi mano hizo un ruido sin querer, y el viejo se incorporó preguntando: ¿Quién está ahí? Me quedé quieto y mudo. Durante la hora siguiente no moví uno solo de mis músculos, y en cada uno de esos 60 minutos nunca escuché que el viejo hubiera vuelto a acostarse. Estaba esperando, como presintiendo el final de su vida. Escuché un horroroso gemido producido por el pavor. No había angustia o dolor en ese grito ahogado. Era el sonido que brota del alma cuando es oprimida por el miedo. Conocía bien esa resonancia. Había surgido de mi pecho muchas veces por los miedos que me obsesionaban. Entendí lo que estaba sufriendo el viejo y sentí un poco de lástima. Aunque mi mente se reía a carcajadas, comprendí que él, al igual que yo, había permanecido inmóvil desde el ruido que había hecho con mi mano. Intentando convencerme de que no había ningún peligro, seguramente se decía: bueno, sería un grillo en la chimenea o quizá el viento. Pero era inútil. Había comprendido que el final se acercaba a él, moviéndose sigilosamente. La fúnebre presión de aquella negrura imperceptible era la que le hacía sentir mi cuerpo en el interior del cuarto. Aguardé bastante tiempo, con mucha paciencia. Seguíamos sin movernos, y decidí prender la luz más pequeña que pudiera con la linterna. Nunca podrán saber con cuánto sigilo lo hice, hasta conseguir un filamento de luz del tamaño de una tela de araña. Estaba abierto por completo. Eso me llenó de cólera. No podía dejar de contemplarlo. Ese azul mortecino me helaba la sangre. No había cara, solo ese ojo maldito. No había cuerpo, solo el asco que me producía mirar ese ojo. ¿Se habrán dado cuenta de que el desarrollo de mis sentidos nada tiene que ver con la locura? Es por eso que en ese instante de odio capté con mis oídos el resonar sordo y acelerado de los latidos del corazón del viejo. ¡Bum! 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 Mi ira ya no tenía límites. Ese boom, boom, me encendía de coraje, pero pude contenerme y seguir en silencio, casi sin respirar. Me limitaba a apuntar al viejo con la linterna mientras los diabólicos latidos de su corazón se iban incrementando, cada vez más fuertes, más rápidos. Boom, 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 boom. El pánico del anciano había llegado a niveles mortales. ¡Qué momento más terrible! ¿Lo comprenden? Ya les he dicho que soy sumamente nervioso. Y en aquel momento, en el corazón de la medianoche, sumido en el silencio de aquella antigua mansión, y con ese sonido espantoso, me llené de un horror incontrolable. Boom, 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 boom. Seguía quieto. Los latidos aumentaban su intensidad cada vez más y más y más. Boom, boom, boom. Creí que su corazón iba a explotar.
Entonces una extraña ansiedad se apoderó de mi mente. ¿Qué pasaría si algún vecino escuchaba esos latidos infernales? La hora negra definitiva había llegado. Solté un rugido de cólera y avancé corriendo hacia el viejo. Mi víctima gritó una sola vez, pues cubrí su cara con la almohada. Estaba feliz de lo sencillo que estaba resultando quitarle la vida. Permanecí varios minutos presionando su rostro con la almohada para impedir el paso del aire. Ese corazón 1000 veces maldito seguía palpitando. Pum, 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 pum. Bum, 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 bum. Con ese terrorífico sonido ahogado, apreté el instrumento de mi ejecución con furia hasta quitarle los latidos por completo al viejo. Contemplé el cuerpo. Era un cadáver y nada más que un cadáver. Puse mi mano derecha sobre su corazón. Ya no latía. Su ojo de buitre nunca volvería a molestarme. En caso de que sigan pensando que soy un loco, cambiarán de opinión cuando les cuente todas las precauciones que tomé para enterrar al viejo. La noche había avanzado deprisa, al mismo tiempo que yo realizaba mi trabajo de sepulturero. Me cuidé muy bien de separar el cuerpo, separando la cabeza, los brazos, las piernas. Levanté una buena porción del suelo del dormitorio, y ahí enterré los restos. Después clavé los tablones con tanto esmero que nadie lo descubriría nunca. Como soy muy precavido, todo lo realicé adentro de la tina blanca del baño. Así que bastó un poco de agua para deshacerse del vital líquido. A las 4 de la madrugada había finalizado mi trabajo. Todo seguía muy oscuro. En el mismo instante en que sonaban las campanadas de la iglesia dando la hora, alguien tocó la puerta. Abrí con mucha calma. ¿Había algo que temer en aquel instante? 3 oficiales de policía se presentaron enseñándome sus identificaciones. Me dijeron que un vecino había escuchado un alarido, por lo que estaban revisando la zona casa por casa. Sonreí. ¿Había razón para asustarse? Hice pasar a los oficiales con mucha cortesía. Pasen ustedes. Sean bienvenidos. Les confesé que yo había lanzado aquel alarido al haber despertado sobresaltado por una espantosa pesadilla. Les dije que el viejo había abandonado la ciudad para pasar una temporada en el campo. Los conduje por la casa, pidiéndoles que examinaran todo a conciencia, para que no hubiera duda de que ahí no había sucedido nada anormal. Los llevé al dormitorio del fallecido. Les mostré el cajón del dinero. Puse unas sillas junto a la cama y los invité a sentarse. Yo acomodé mi asiento encima de los tablones bajo los cuales estaban los pedazos del cuerpo. Mi forma de actuar había convencido a los oficiales de mi inocencia. Tuvimos una plática sobre temas diversos. Después de un rato comencé a sentir que algo me intranquilizaba. Me puse pálido. Quería que se largaran, pero no podía decírselo. La cabeza me dolía y un zumbido se metió en mi cerebro. Los oficiales hablaban sin parar, elevando el tono de su voz cada vez más y más. Yo también elevé mi voz para acallar el ruido en mi cabeza. Mi rostro había adquirido un tono cadavérico, y el zumbido no cesaba. Era una sorda resonancia acelerada. Empecé a jadear sin poder recuperar mi aliento. Procuré hablar más alto para tapar la sensación del zumbido, pero todo era en vano. Me incorporé y comencé a hablar a gritos, gesticulando violentamente. La resonancia no se iba. ¿Qué lo retenía en mi casa? ¿Por qué no se marchaban? Comencé a dar grandes zancadas por la habitación, encolerizado, pero ese angustiante sonido infernal había llegado a niveles ensordecedores. ¡Oh, dulce Dios! ¿Qué debía hacer para que aquel martirio terminara? Solté espuma por la boca mientras juraba y maldecía sin dejar de balancearme sobre la silla donde me había vuelto a sentar. Raspé con sus patas las maderas del piso, sin que el ruido se fuera. Continuaba sobrepasando todo lo demás. Los policías no dejaban de hablar entre ellos tranquilamente. Yo solo les veía mover la boca. No escuchaba nada de lo que decían. Esa estridencia maldita que aumentaba sin cesar. Bum, 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 bum. ¿No escuchaban lo mismo que yo? ¡Santo Dios! Era imposible. Lo estaban escuchando y lo disimulaban. Me habían descubierto y se reían de mí.
Así lo supe y así lo sigo creyendo hoy. Por eso me dije que cualquier cosa era mejor que aquella agonía. No podía seguir padeciendo aquella humillación. Ya no podía soportar sus sonrisas falsas. El ruido estridente era ya atronador. Me agarraba la cabeza gritando para que se fuera, hasta que aullé a los policías. ¡Dejen ya de representar su papel! ¡Miserables! Reconozco que yo fui el que le quitó la vida al viejo. Podrán ver el maldito cuerpo si levantan estos tablones. Ahí sí, ahí donde no deja de latir ese terrible corazón. Bom, 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 bom. El corazón delator, Edgar Allan Poe. El rostro era verde, distorsionado por algún horrible sufrimiento. La boca abierta en un grito silencioso y perpetuo. Las manos huesudas y crispadas, resistiéndose a la tortura. El cabello desmeleñado, cayéndole sobre la frente y enmarcando sus demacradas mejillas. No era un ser humano. Era un espíritu elementario, el más bajo en la jerarquía de los seres inmateriales, capturado para siempre en su desolación, atrapado en ese lienzo que un pintor de lo macabro había plasmado después de una noche llena de pesadillas. Fue el último cuadro del artista, quien perdió la razón poco después. Esquizofrenia, dijeron los médicos. Maldición, murmuraron las mujeres de la vecindad, por pintar esas cosas tan espantosas, por querer dar vida a esos seres que uno no debe ni siquiera mencionar. El pintor fue recluido en un hospital psiquiátrico del estado, donde desapareció para siempre, entre la multitud de esas almas perdidas que existen sin vivir en esos lugares que son como una antesala del infierno. Sus cosas fueron arrebatadas por el dueño de la vecindad para cobrarse los varios meses de renta que el malogrado artista le debía. Muchos de sus cuadros se vendieron por unos pesos, pero a este, el del elementario, no lo quiso nadie, y su destino fue el basurero. Y fue ahí, mientras aguardaba ser llevado al tiradero, donde lo vio Sara, una joven artista plástica fascinada por todo lo raro. Mucho después, ella juraría que no había encontrado el cuadro, sino que había sido al revés. El cuadro la había elegido a ella. La muchacha sacó el lienzo de la basura y se lo llevó a su estudio. Era un buen óleo, un elementario, algo nunca visto. Lo limpió cuidadosamente con clara de huevo, y los tonos verdes de la cara doliente adquirieron nueva vida. Demasiada vida, quizá. El cuadro del espíritu fue colocado en un muro a la entrada del estudio de Sara, que también le servía como sitio para vivir. Ella tomó la costumbre de quedarse mucho tiempo contemplando el rostro del elementario, y no pocas veces sintió que los ojos se movían un poco, solo un poco, y se clavaban en los suyos, como pidiendo la ayuda. En cambio, sus amigos pasaban de largo. No siempre es fácil enfrentarse a la imagen de una de estas criaturas. Hubo incluso algún supersticioso que juró que el rostro horrible lo seguía con la mirada. Durante unas semanas todo fue normal, pero las cosas cambiaron una tarde, cuando Sara estaba modelando en arcilla una escultura de un ángel que le habían encargado. Era un cliente importante, y la artista sabía que de él dependía que ella se abriera paso hacia las galerías de arte. Sus manos trabajaban el suave material, y entonces, casi sin sentirlo, comenzaron a crear por sí mismas. Después de una hora de estar en una especie de trance, Sara se dio cuenta, con una punzada de horror, que había reproducido exactamente la cara del elementario del cuadro. Deshizo su obra con movimientos frenéticos, en un arranque de pánico. Detrás de ella, un andamio que cubría una gran escultura de un caballo por vaciar se vino abajo. Antes de que pudiera reaccionar, sonó el teléfono. Intentando calmarse, Sara contestó. «¿Señora Domínguez?» La voz del cliente sonó al otro lado de la línea. «Habla Madrigal. Siento mucho decirle esto, pero el patronato ha decidido cancelar el proyecto de la escultura del ángel. Dígame cuánto le debo por su molestia y envíeme el recibo a mi oficina». Sara colgó. Por un raro instinto miró hacia la entrada de un estudio. Por un raro instinto miró hacia la entrada de su estudio. El cuadro del elementario estaba ladeado. Lo enderezó mecánicamente y por primera vez evitó mirarlo a los ojos. Después recogió el andamiaje y descubrió que la escultura del caballo estaba cuarteada en varias partes.
Tendría que repararla. Eso retrasaría el pago. Y ahora con el proyecto del ángel cancelado, también tendría que restañar sus sueños, convertidos en fragmentos. Este fue el comienzo claro de una horrible racha de mala suerte. A pesar de gozar de una buena salud, Sara comenzó a tener fuertes dolores de cabeza. Le diagnosticaron una migraña que cuando la atacaba, la obligaba a permanecer horas tirada en su cama, a oscuras, el rostro distorsionado de dolor como precisamente el de la pintura que permanecía colgada en el muro de entrada del estudio. De pronto, todos sus clientes parecieron tener problemas económicos, y la mayoría de ellos le canceló los encargos. En algunos casos tuvo incluso que devolver el anticipo. No pasó mucho tiempo antes de que Sara se viera enferma, llena de deudas y sin trabajo. Un día, un amigo supersticioso fue a verla, y se sorprendió mucho de encontrarla en tan malas condiciones, y más cuando Sara le contó todas las desgracias que le habían ocurrido de un tiempo a esa parte. Entonces le dijo algo que la misma Sara ya había pensado, pero que se había resistido a creer. «Es ese cuadro maldito, esa cosa horrible que tienes en la entrada de tu estudio», opinó el amigo. «Dicen que uno nunca debe de tener elementarios en su casa, porque atraen la mala suerte». Un asomo de sentido común hizo que Sara se resistiera. «¿Cómo crees, Renato? ¿Ya te has fijado en la firma?», insistió este. «Según pude averiguar en internet, ese cuadro fue el último que pintó un artista incomprendido que se llamaba Salvador Romo. Por eso vine a avisarte, para decírtelo». «Yo ya lo sabía», dijo ella. «Identifiqué la firma». «¿Y qué hay con eso?». «Que después de pintar a su elementario, Romo se volvió loco». Sara abrió la boca y la volvió a cerrar. Su mirada se dirigió a la pintura, como adivinando su duda. Renato insistió. «Deshazte de él, amiga. En buena onda te lo digo. Mira, no pierdes nada. Nunca me gustó que tuvieras esa cosa ahí. Es que no soy capaz de tirar un cuadro a la basura. Soy artista». «Dámelo entonces. Lo venderé por ahí. Pero si es un cuadro maldito, no puedes tenerlo aquí. Lo comprará alguna galería o alguien». Finalmente Sara aceptó, recomendando a Renato que si lograba vender el cuadro de Romo, diera el dinero a alguna institución de beneficencia. No quería tener ninguna liga con la pintura. Después de que el cuadro del elementario salió de su casa, el ambiente pareció volverse menos pesado. Sara pintó en la pared de entrada un mural de arcángeles como protección, y en los siguientes días su migraña desapareció, y los encargos volvieron a fluir. El cuadro llegó a la casa de Orlando Durán, quien lo compró fascinado por la expresión del verde rostro del cementerio. Sara jamás llegó a saber esto, porque no rastreó. Pero un año después, Orlando estaba sumido en un alcoholismo sin remedio. Su esposa lo había dejado y había echado por la borda una prometedora carrera de publicista. Todos los días Orlando lloraba sus penas ante la figura del elementario, quien lo miraba desde la prisión que era para él ese cuadro maldito. El espejo maléfico. Al bazar del viejo Jeremías, que estaba en la parte delantera de su casa, llegó un día un lote de muebles, entre los cuales se encontraba un espejo grande, de esos para verse de cuerpo completo, que era una verdadera obra de arte, aunque tenía algo de siniestro. Dicho espejo tenía un gran marco de madera tallada con mucha destreza. El artesano que lo realizó había incluido, intercaladas en retorcidas ramas, como de enredadera, muchas figuras de seres parecidos a duendes, los cuales tenían rostros con todas las expresiones. Unos lloraban, otros parecían estar desesperados, algunos sonreían, otros daban la impresión de estar soltando sonora carcajada. Podían verse también caras de odio, de ira, de envidia, de tristeza, pero ninguna que estuviera serena. A Jeremías, que era un avaro, le fascinó el espejo desde el principio. Durante muchos días pensó que pediría un precio muy elevado por él. Si alguien lo pagaba, se llevaría muy buenas ganancias. Pero si a los clientes les parecía carísimo, podría conservarlo durante un largo tiempo a su lado. Por supuesto, el precio era tan exorbitante que nadie se interesó por comprarlo. Todas las noches antes de irse a dormir, Jeremías contemplaba atentamente los decorados del espejo a la luz de una vela. Tomó la costumbre de observar un rostro cada noche, pero, sin que él se diera cuenta, poco a poco se fueron agregando a su carácter, de por sí poco agradable,
los malos sentimientos que estaban plasmados en las figuras de duendes del marco del espejo. Así, un día despertó sintiendo gran envidia de su vecino el carnicero, pues pensó que no era justo que un carnicero ignorante tuviera una bonita mujer y 2 hermosos hijos, mientras él había pasado solo toda su vida. Urdió una intriga. Fue a decir al alguacil de la aldea, quien era su amigo, que el carnicero robaba ganado para vender la carne. El alguacil, sin mayores averiguaciones, encerró en la cárcel al pobre carnicero, y su mujer e hijos quedaron en el desamparo, ya que la mujer no sabía trabajar el oficio de carnicería, y los niños aún eran pequeños. Jeremías no sintió el menor remordimiento. Otro día se dejó llevar por la ira. Un pobre perro tuvo el mal tino de echarse a dormir una siesta frente a la puerta de su bazar. El viejo, enfurecido, sin siquiera haber hecho el intento de asustar al perro para que se fuera de ahí, de su cocina tomó una gran olla de agua hirviendo y la vació sobre el desdichado animal. El perro salió corriendo y aullando de dolor. Muchas cosas horribles y malvadas por el estilo hizo Jeremías a lo largo de 3 meses. Por cada maldad o daño al prójimo que cometía, su rostro se hacía más y más feo. Sus ojos se hundían, mientras sus orejas y nariz crecían y se iban poniendo puntiagudas. Un día el viejo comenzó a sentir una tristeza enorme e inexplicable. Quisiera morirme. No tengo ninguna ilusión en la vida, pensaba. Tan triste estaba que desenterró todos los rosales que tenía en el pequeño jardín de su casa, y pese a que estaban en todo su esplendor, llenos de hermosas flores, los quemó. Esa misma noche, mientras contemplaba, como era su costumbre, uno de los rostros del espejo, que por cierto era el más feo de todos, el rostro de madera se animó. Sus ojos brillaron con el fulgor verde fosforescente, y mientras él quedaba paralizado por el miedo, una voz cavernosa salió del fondo del espejo. Jeremías, justo este día has llegado al límite de los malos sentimientos. Trabajaste muy bien para merecer formar parte de nosotros. Y a continuación, el viejo que se había vuelto tan malvado fue absorbido por el espejo, como si el cristal hubiese sido una gran aspiradora. Pasaron 5 días. Una mañana su amigo el alguacil, que fue a buscarlo, preocupado porque no lo había visto en la cafetería ni en el mercado, que eran los lugares que el dueño del bazar frecuentaba, nunca lo encontró, pero vio el jardín devastado. De pronto su mirada se fijó en el espejo. Vio que uno de los rostros de duendes que adornaban el marco y que llamaba mucho la atención por su expresión de horror, tenía un extraño parecido con su amigo. Como el alguacil no se distinguía por su honradez, pensó que, ya que Jeremías había largado quién sabe a dónde sin avisarle, él tenía derecho a heredar algo de sus bienes. Esa misma tarde regresó e hizo el inventario de los muebles y adornos que al día siguiente ordenaría que fueran llevados a su domicilio. Sin embargo, aunque era un objeto muy pesado, decidió cargar con el espejo y llevarlo personalmente a su casa, pues sus extrañas decoraciones le habían fascinado. El Monte de las Ánimas. El monte que hoy en Soria se llama de las Ánimas perteneció en su tiempo a los templarios. Los caballeros de la poderosa orden acotaron el monte, impidiendo cazar ahí a toda persona ajena a ellos, lo cual despertó la ira y los odios de los hijos Dalgo de la ciudad. Cundió la voz de reto, y un día se organizó una expedición dispuesta a cazar a toda costa en el monte de los clérigos de Espuela. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar solo la campana de la capilla, y que las ánimas de los difuntos corren como en una cacería fantástica. No pretenderás que te paguemos por una historia tan corta. ¿Podrías contarnos algo más emocionante? Mi historia tiene continuación, pero no iban a creerme vuestras mercedes.
Vamos, inténtalo. Ocurrió en una noche de difuntos como esta. Ya podéis empezar a temblar, amigos. La historia que yo he contado fue la misma que al atardecer de un día como hoy, hace ya muchos años, relató don Alonso a su prima Beatriz. Yo nunca he creído en apariciones. Don Alonso, que cortejaba a Beatriz, se veía obligado a soportar pacientemente sus insaciables caprichos. Ayer contemplaste con insistencia el broche que sostiene la pluma de mi gorra. Quisiera ofrecértelo. No sé si debo. No pienses que intento algo a cambio, pero desearía conservar un recuerdo tuyo. ¿Por qué no? Pensaba regalarte la banda azul que llevaba hoy en mi traje, pero se me ha perdido. ¿Dónde? En el Monte de las Ánimas. No puede ser. Estoy segura. ¿Qué te ocurre? Ya entiendo. Hoy es noche de difuntos y según tú, hoy volverán a salir. Comprendo que sientas temor. Es natural, es natural. Alonso se levantó de la mesa en donde estaban comiendo, subió a su caballo y partió hacia el Monte de las Ánimas, a pesar de que su prima le insistía que no lo hiciera. ¡No, Alonso! ¡No vayas! Una vez más, Beatriz había conseguido imponer su voluntad. Con el temor agarrado a los huesos, cabalgaba solitario don Alonso. La luna daba un brillo especial al silencio esa noche. Al llegar al pie del Monte de las Ánimas, el caballero oyó un hondo quejido. Al que siguieron otros, cada vez más lastimeros y desgarrados. Al borde del camino, relucían las calaveras salidas de las tumbas, y se escuchaban sonidos de pasos y batir de ramas. De pronto, se oyó un gran lamento, y el caballero vio ante él un espíritu que le hacía frente y le cortaba el paso. Gritó don Alonso para ahuyentar su horror y se lanzó contra el aparecido y lo atacó con su espada. Un nuevo y desgarrador lamento estremeció el bosque. Mientras desaparecía el espíritu, dejando una llaga en el brazo del caballero. Cansada de esperar, Beatriz decidió retirarse a su alcoba. Cerró las cortinas, apagó la vela que tenía. Sin embargo, ella no lograba alcanzar reposo. ¿Habrá tenido miedo? Al fin se durmió con un sueño inquieto, ligero, agitado. También inquieto, seguía don Alonso su andadura, hasta que en un recodo del camino halló lo que buscaba. Era la pañoleta de su prima. Él bajó de su caballo, se acercó a los arbustos y vio que estaba entre unas ramas. Pero al momento de tomarla, enfrente de él, vio que varios ojos de color rojo se asomaban. Lo estaban vigilando y sabían de su presencia. Los espíritus de los templarios que acechaban al caballero, celosos por mantener esa noche el dominio que antaño poseyeran sobre el monte, presentaron batalla. Feroz fue la lucha de tan desiguales fuerzas, y más feroz aún el resultado de la contienda. Don Alonso fue atacado por innumerables demonios que lo acechaban esa noche. Él dio una gran batalla, pero era una lucha desigual. El toque de las ánimas despertó a Beatriz, y Alonso en la distancia gritó su nombre. ¡Beatriz! Ella se despertó presa del miedo. Ya no pudo conciliar el sueño. Oía pasos que se aproximaban y penetraban en su alcoba. Sentía que algo sucedía muy cerca de ella.
la noche fue eterna. Ella al final logró dormir, y al amanecer, Beatriz, al abrir los ojos, vio que ahí estaba su pañuelo todo lleno de sangre, de la sangre de su primo Alonso. Ante el macabro descubrimiento, Beatriz falleció de horror. Nunca nadie supo más de don Alonso desde aquella fecha trágica, aunque cuenta la leyenda que todas las noches de difuntos vuelve a Soria el caballero para recorrer de nuevo el monte de las ánimas. También se dice que en ocasiones como esta, a don Alonso le gusta contar su historia en una noche de difuntos. El Pozo de los Horrores. Eitzan Habop, inédito. En el pueblo donde nació Sergio, cada casa tenía su propio pozo. En donde él vivía, el pozo estaba atrás de la cocina, en un patio que daba al corral. Varias veces al día, diferentes miembros de la familia iban a acarrear agua del pozo, según la necesitaran para bañarse, lavar la ropa, trapear los pisos o cocinar. Sergio, con el ejercicio del acarreo, fue creciendo como un niño fuerte y saludable. Le encantaba que su mamá le pidiera que trajera agua del pozo, pues así sentía que él era muy fuerte y útil. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando nuestro amiguito entró a la escuela. Ahí, por la boca de los niños mayores, se enteró de que adentro de los pozos vivían todo tipo de seres extraordinarios, algunos malos y otros buenos, pero todos ellos muy poderosos. Los niños grandes, al darse cuenta del efecto que sus palabras hacían en los más pequeños, tomaron como costumbre contar todas las tardes historias que tenían que ver con pozos encantados, durante el camino de regreso que los escolares emprendían hasta sus respectivas casas. Sergio siempre escuchaba con atención, y no pocas veces los relatos de sus compañeros lo llenaron de tanto temor que no podía dormir. Ahora el niño ya no se ofrecía tan seguido a carrear agua del pozo para ayudar en las faenas de la casa, pues poco a poco ese profundo y oscuro lugar había ido tomando forma en su imaginación como la entrada a un mundo horrible. Y como sus padres no le decían nada, pues ellos creían que sus pocas ganas de ayudar en ese trabajo eran algo pasajero, Sergio escurría el bulto cada vez que podía, ofreciéndose en cambio para limpiar el corral de las gallinas. Una noche, después de haber escuchado una historia acerca de un pozo embrujado que lo impresionó sobremanera, Sergio soñó que en el pozo de su casa vivía un mago muy poderoso, tanto que daba miedo siquiera asomarse al brocal, pues ese mago podía hacer cualquier cosa que él quisiera, incluso convertir niños en piedra. A partir de la mañana siguiente, nuestro amiguito ya no quería ni siquiera pasar cerca del pozo para ir a limpiar el corral. Prefería rodear el patio aunque se tardara más. Un mediodía, su mamá necesitaba urgentemente agua y no podía descuidar el guiso que estaba cocinando, así que lo mandó al pozo. Las piernas de Sergio no querían moverse. Su cerebro se resistía a acercarse a esa oscura boca, que quién sabe a cuál sitio tenebroso conducía. Sus manos comenzaron a sudar. En eso, un ¡apúrate, muchacho!, al fin lo desprendió del piso y fue a cumplir la peligrosa misión. Poco a poco comenzó a jalar la cuerda de la polea para subir el cubo con agua y vaciarlo al recipiente que llevaba.
Algo se atoró. Sergio, con todo y su miedo, se empinó sobre el brocal para ver qué pasaba, y con la luz del sol que a esa hora iluminaba el pozo, vio cómo desde las oscuras aguas del fondo la cara de alguien lo observaba. Empavorecido, el chiquillo pegó tal carrera que tardó 1 hora en regresar a su casa, y se ganó una buena tunda de nalgadas, pues como no había llevado el agua necesaria, el guiso que cocinaba su madre se había quemado, y ahora la familia tendría que conformarse con comer y cenar solo pan y café. ¡Ahí está! ¡Sí existe!, se decía por la noche, incapaz de conciliar el sueño. Yo vi la cara del mago más poderoso del mundo, y él me estaba mirando. Sobra decir que a partir de ese día el miedo que Sergio le tenía al pozo se convirtió en verdadero horror. Un horror que ya nunca se separó de él, aunque hubiera crecido y terminado la secundaria y la preparatoria. Luego, Sergio se fue a la capital del estado para hacer sus estudios universitarios. En la ciudad terminó por olvidar el asunto del pozo, pero después que se recibió como ingeniero agrónomo, mientras iba en el autobús en el que regresaba a su pueblo por mejorar la vida de sus habitantes, de pronto sintió un vuelco en el estómago, una tremenda sensación de ansiedad. No era la emoción de ver de nuevo a sus padres y amigos, era un temor sordo, el pensamiento de algo horrible que la guardaba allá, con el que tendría que arreglar una cuenta pendiente. Después de los abrazos y besos de bienvenida, mientras tomaba un café después de comer, a la mente de Sergio llegó, tan fresco como cuando lo sentía de pequeño, el viejo horror que le producía el pozo. Sufrió un rato sin atreverse a comentar con nadie por qué de pronto su rostro, tan alegre a su llegada, se había desencajado. «Esto tengo que enfrentarlo yo solo», se dijo, y haciendo de tripas corazón, se dirigió directo al pozo y se asomó por el brocal. Ahí en el fondo, mirándolo desde las oscuras y profundas aguas, estaba el poderoso mago, ese que podía hacer cuanto quisiera a quien tanto temía. Tuvo el impulso de echarse a correr como cuando era chico, pero se armó de valor y lanzó una segunda mirada al fondo del pozo. Observó bien, ese mago se parecía a él. Una tercera mirada. ¡Ese mago era él! Así, venciendo su miedo, Sergio comprendió que el mago más poderoso del mundo es cada uno de nosotros, pues con voluntad y disciplina podemos lograr todo lo que nos propongamos hacer. La casa embrujada. Suele ocurrir que en toda población o colonia donde existan viejas casonas, alguna de ellas está embrujada o tiene un fantasma. Al menos eso es lo que creen muchas personas. Pero Juan José, un policía que prefería trabajar por las noches, porque aseguraba que ese era el turno más tranquilo, pensaba que eso de los espantos era pura patraña de gente supersticiosa. Así que cuando su jefe le dijo que debería comisionarlo a la vigilancia nocturna de una casona antigua que pronto sería rematada, pues su dueño había fallecido sin dejar herederos, aceptó sin dudarlo. Por más que varios de sus compañeros le dijeron que mejor pidiera ser relevado, pues entrar a esa casa era arriesgarse a desconocidos peligros, Juan José ignoró sus advertencias, se burló de ellos y les aseguró que les demostraría que ahí no pasaba nada. Esa noche llegó a trabajar muy entusiasmado. Llevaba un buen termo de café para resistir la velada y una gruesa chamarra para no pasar frío, además de su linterna y su pistola. Su turno transcurrió con relativa tranquilidad, excepto porque adentro de la casona hacía más frío que afuera y porque se oían rechinar los pisos de madera, ruidos que él atribuyó a la presencia de ratas. La segunda noche parecía que todo iba a estar igual de tranquilo. Juan José estaba francamente aburrido. Para evitar dormirse, decidió hacer una ronda más. Tomó su linterna y empezó a recorrer la casona, inspeccionando todo a detalle. En una de las recámaras de la planta alta, vio algo que no había notado la noche anterior. En la pared había unas manchas extrañas. Parecían de esas de moho que salen cuando hay humedad.
Se acercó a tocarlas para confirmar su teoría. La pared estaba bien seca, y extrañamente, con la luz de la linterna, las manchas se fueron desvaneciendo, hasta que la pared quedó totalmente lisa otra vez. Estoy cansado, pensó para sus adentros. Por eso veo visiones. Ninguna mancha aparece y desaparece tan rápido. La tercera noche, picado por la curiosidad, subió de nuevo a la habitación donde había visto las manchas, y ahí se estuvo un buen rato. Dieron las 11, las 12 de la noche, y no pasaba nada. Fastidiado, estaba a punto de salir de ahí para bajar de nuevo a lo que había sido la sala, cuando escuchó extraños sonidos, parecidos a un castañeteo de dientes que provenían de la pared. Volteó rápidamente pensando descubrir alguna rata que roía un trozo de algo duro, pero cuando apuntó la luz de su linterna al sitio de donde provenía el ruido, descubrió sorprendido que ahí estaban de nuevo las manchas. Lo confirmó, no era su imaginación. Eran unas manchas de oscuro color verdoso que se movían y se alargaban sobre el muro. Cuando vio que una de las manchas, la más grande, se desprendía de la pared y alargaba algo parecido a unas garras que se dirigían hacia él, Juan José quedó paralizado por el horror. No podía gritar, mucho menos correr, aunque era lo que más deseaba en ese momento. Soltó la linterna, que se hizo pedazos cuando cayó al piso. Todo quedó en tinieblas. Al día siguiente por la tarde, viendo que Juan José no se reportaba, su jefe envió a 2 compañeros a buscarlo. No había llegado a su casa. Entonces fueron a la vieja casona. Tampoco lo encontraron ahí. En lo que había sido la sala estaba su chamarra y su termo con café. Los policías comenzaron a registrar la casa, pero nunca encontraron ni rastros de su compañero. Solo vieron en una de las habitaciones del segundo piso la linterna rota y un extraño charco rojizo en el piso, cuya forma recordaba vagamente la de un cuerpo humano. La justicia del brujo. Hubo en Compostela un deán que se hacía llamar Andrés de Santiago, a quien interesaba extraordinariamente todo lo relacionado con la brujería. Me acordé de vos en Toledo. Contaban ahí que la ciudad posee el mejor brujo del reino. Don Illán es su nombre. Sí, decís verdad. Debo conocerlo. Quizá quiera enseñarme las artes de la magia. He de conseguir que me haga saber sus mañas. En cuanto pudo, partió el deán hacia la ciudad castellana. Una vez con el brujo... No son vulgares vuestros deseos, ni parece mala vuestra intención, pero ¿quién me asegura que cuando aprendáis no me olvidaréis? No son vulgares vuestros deseos, ni parece mala vuestra intención, pero ¿quién me asegura que cuando aprendáis no me olvidaréis? Jamás podrá suceder tal cosa. Siempre estaré a vuestras órdenes. Vayamos pues a un lugar adecuado y comencemos por la primera lección. No tardaremos en cenar. Preparadnos unas perdices asadas. El brujo le abrió la puerta de su estudio, donde tenía todos los libros de brujería, de hechicería, de magia negra. Todo lo que él conocía y sabía estaba ahí. La primera tarea consistió en examinar libros y códices. Señor, un mensaje para el deán Andrés. Es de mi tío el obispo de Santiago, que ve próxima su muerte. Pero, ¿cómo acudir en este momento? Enviar esta carta de excusa a mi tío. A muchos debe de interesar las artes mágicas cuando abandonáis incluso a vuestros deberes familiares. Así fue. Con el paso del tiempo, el deán se afanaba más y más en sus estudios. Al cabo de 10 días llegaron los escuderos, que saludaron respetuosamente al deán Andrés. Es un gran honor para nosotros haceros llegar la nueva vuestra elección como obispo de Santiago. Os felicito, señor, y me alegro de que tales buenas noticias lleguen a mi casa. Gracias, amigo Illán. No quiero abusar de vuestra amistad, mas os pido que a ser posible nombres deán a mi hijo Rodrigo, comentó el brujo. Lamento no poder complaceros,
Pues prometí ese puesto a mi hermano, pero venid a Compostela con vuestro hijo. ¿Qué podremos hacer allí? Vos seguir enseñándome artes mágicas y él esperar mi beneficio. Partieron para Santiago y fueron recibidos con todos los honores. Los estudios del obispo Andrés continuaban con eficacia en la tranquilidad de la vida compostelana. A los 2 años... ¡Hey! ¿Qué es ese griterío? Llegan de Roma emisarios del Papa. Vienen a ofreceros el capello de cardenal. El hecho se celebró con gran festejo. Quiero participaros que por concesión papal debo designar un sucesor y me complace que sea el abad Fernando de la Anunciación. ¡Hey! Es hermano de su madre. Os recuerdo, eminencia, la promesa de un favor para mi hijo, insistió el hechicero. Todo llegará, buen Illán. Venir a ambos a Roma. Ahí será más fácil alcanzaros una recompensa. En Roma, el cardenal Andrés seguía sus estudios con gran cautela, dada la resonancia de su cargo. 3 años más tarde falleció el Papa, y el dolor inundó la ciudad eterna. Los cardenales se reunieron en cónclave para elegir nuevo pontífice. La votación señaló al español Andrés de Santiago. Santidad, yo quisiera pediros humildemente un favor para mi hijo, insistió el hechicero. Apartaos de mí, hipócrita mortal, descreído. Pensé que eras brujo en Toledo. Iréis a la cárcel por hereje. Dejad por compasión que vuelva a mi país. Danos provisiones a mí y a mi hijo para caminar hasta España. Os dejaré marchar al destierro, pero no pidáis ni favor ni ayuda. Tendré que comer entonces las perdices que encargué para la cena de esta noche. ¡Oh, no! De repente, todo cambió. Todo el escenario, todas las personas que estaban a su alrededor, fueron desapareciendo. Todo, absolutamente todo, había sido una alucinación. El hechicero dijo: os he ofrecido un futuro en esta lección de hipnotismo, y os habéis mostrado ruin. Nada podré esperar de vos si os hago mi discípulo. Mejor será que regreséis a Compostela. El deán abandonado no sabía cómo excusarse, y se dejó conducir por corredores y pasillos hasta el exterior de la casa, hasta la oscuridad de la noche. La pata de mono, W. Jacobs, versión libre. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Lovecraft. La noche era fría y húmeda, pero en la sala de la Burnham Villa las puertas estaban cerradas y el fuego de la chimenea ardía vivamente. Padre e hijo jugaban una partida de ajedrez, mientras la vieja señora tejía una prenda tranquilamente. «No creo que venga esta noche», masculló el padre con la mano sobre el tablero, y después vociferó con repentina violencia. «Este barrio es el peor de todos. El camino es un pantano, claro. Como solo hay 2 casas alquiladas en esta zona, a nadie le importamos». «No te aflijas, querido. Ganarás la próxima vez», dijo suavemente su mujer al darse cuenta que su hijo había ganado la partida. «Ahí viene», dijo Herbert White al oír el golpe en el portón. Su padre se levantó apresuradamente y abrió la puerta. Después de saludar y disculparse con el recién venido, entraron. El forastero era un hombre robusto, con los ojos salientes y la cara rojiza. «El sargento mayor Morris», anunció el señor White, presentándolo. El sargento lo saludó y se acomodó en una silla que le ofrecieron, y observó con satisfacción que el dueño de la casa traía whisky y unos vasos. Comenzó a beber y al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a este forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. «Me gustaría viajar a la India», comentó el señor White con una expresión de vehemencia en sus ojos.
Me agradaría ver esos viejos templos y faquires y malabaristas. ¿Qué fue Morris lo que me empezó a contar el otro día? ¿De una pata de mono o algo así? Nada, respondió el sargento, y su rostro palideció. Nada importante. ¿Una pata de mono?, preguntó la señora White. Sus tres anfitriones lo miraron con interés. El forastero bebió un gran sorbo como si quisiera darse valor ante el recuerdo de algo horrible. A primera vista es una patita momificada que no tiene nada de particular, dijo el sargento mostrando algo que extrajo de su bolsillo. La señora retrocedió con una mueca de espanto y gran repugnancia. El hijo tomó la pata de mono y la examinó. ¿Y qué tiene de extraordinario?, preguntó curioso el señor White, quitándosela a su hijo para observarla. Un viejo faquir le dio poder mágico, respondió el sargento. Un hombre santo y misterioso, con una extraña sabiduría. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie puede oponérsele impunemente. Le dio este poder. 3 hombres pueden pedirle 3 deseos cada uno. Habló tan seriamente que los otros reprimieron sus risas. ¿Y usted por qué no pide las 3 cosas?, preguntó Herbert White. Las he pedido, repuso, y su rostro se ensombreció. ¿Y realmente se cumplieron los 3 deseos?, inquirió la señora White. Se cumplieron, replicó el sargento. ¿Y nadie más pidió?, insistió la señora. Sí, un hombre. No sé cuáles fueron las 2 primeras cosas que pidió, pero la tercera fue la muerte. Y de esa manera fue como obtuve la pata de mono. Sargento Morris, usted ya logró obtener sus 3 deseos, dijo finalmente el señor White. Entonces, ¿para qué guarda el talismán si ya no le sirve? El sargento mayor sacudió desesperadamente la cabeza. He tenido alguna vez la idea de venderlo, pero no lo haré. Ya ha causado bastantes desgracias. Además, la gente no lo quiere comprar. Algunos sospechan que es un engaño. Otros prefieren probarlo primero y después pagarme. El soldado tomó la pata de mono y la arrojó al fuego. White la recogió. Si usted no la quiere, yo me quedaré con ella, dijo White. La tiré al fuego, respondió enérgicamente Morris. Si la guarda, no me culpe de lo que pueda suceder. Sea razonable. ¡Tírela! El otro no hizo caso y examinó el talismán. Preguntó. ¿Y cómo se hace? Hay que sostenerla en la mano derecha y pedir el deseo en voz alta. Pero le advierto que debe temer las consecuencias. Si está decidido a pedir algo, que sea razonable. El señor White se guardó la pata de mono en el bolsillo e invitó al sargento a sentarse a la mesa. Durante la comida olvidaron el tema del talismán y escucharon nuevos relatos de la vida de Morris en la India. Ojalá sea cierta la historia de esta pata de mono, dijo Herbert cuando el forastero se retiró. ¿Le diste algo?, preguntó la señora. Una insignificancia, contestó el señor White. No quería aceptarlo, pero lo obligué, aunque me siguió insistiendo en que tirara el talismán. El señor White sacó del bolsillo la pata de mono y la examinó sorprendidamente. Vaya, no se me ocurre nada para pedirle, dijo lentamente. ¿Por qué no le pides 200 libras para pagar la hipoteca de la casa?, le propuso Herbert poniéndole la mano sobre el hombro. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. Su hijo Herbert puso un rostro solemne, hizo un guiño a su madre y empezó a tocar en el piano unos acordes graves. «Quiero 200 libras», pronunció el señor White. Un gran ruido del piano contestó a sus palabras. El señor White dio un grito. «¡Oh, se movió!», dijo mirando con espanto el objeto, y lo dejó caer. «Se retorció en mi mano como una víbora». «Pero yo no veo el dinero», rezongó fastidiado el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre una repisa. «Lo habrás imaginado, querido», insinuó la mujer mirándolo ansiosamente. «No importa, pero me dio un susto».
Un extraño y triste silencio los cubrió hasta que fueron a acostarse. Antes de abandonar la estancia, el señor White miró las brasas y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Sonrió y se retiró a su dormitorio. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno, se burló de sus temores. En el cuarto había un ambiente muy tranquilo que faltaba la noche anterior. Y esa pata de mono, arrugada, puesta sobre la repisa, no parecía terrible. «Ay, todos los viejos militares son iguales», dijo la señora White. «¿Cómo pudimos escuchar esas tonterías? ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? Y si consiguieras el dinero, ¿qué daño podría hacerte? Puede caer de arriba y lastimarte la cabeza», dijo riéndose Herbert, y salió apresuradamente rumbo a su trabajo. Al mediodía, el señor White continuaba reflexionando con su esposa sobre el asunto. Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias, pero a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. ¡Lo juro! Su mujer no le contestó. Observaba la misteriosa conducta de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. El hombre, por fin, se decidió a llamar. La señora White se apresuró a abrir e hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente. La señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de su visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. Vengo de parte de Mao and Mengings, dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? Su marido se interpuso. Espera, querida, no te adelantes a los hechos. Supongo que este señor no trae malas noticias. Lo siento, empezó el otro. ¿Está herido mi hijo?, preguntó enloquecida la madre. El hombre asintió y dijo pausadamente: malherido, pero ya no sufre. ¡Ay, gracias a Dios!, exclamó la señora White, juntando las manos. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en esas palabras. Contuvo la respiración, miró con desesperación a su marido y le tomó la mano temblorosamente. «Lo prensaron las máquinas», dijo en voz baja el visitante. El señor White estaba aturdido. «Era lo único que nos quedaba», le dijo al enviado de la compañía. «Es terrible». El otro se levantó y se acercó a la ventana. La compañía me ha encargado que les exprese sus condolencias. Además, se me ha comisionado para declararles que Mao and Mengings niega toda responsabilidad en el accidente, pero en consideración a los servicios prestados por su hijo, le remite una cantidad de dinero. El señor White soltó la mano de su mujer, miró con horror al visitante y le preguntó: «¿Cuánto?». 200 libras, le respondió. Sin oír el desgarrador grito de su mujer, el señor White sonrió levemente y se desplomó desmayado. En el cementerio, a 2 millas de distancia, dieron sepultura a su hijo fallecido y volvieron a su casa tristes y en silencio. Pasaron los días y se hundieron en una desesperada resignación. Una semana después, en una noche oscura y lluviosa, el señor White encontró a su mujer llorando cerca de la ventana. Ella lo encaró y le gritó: «¡La pata de mono! ¿Por qué no lo pensamos antes?». «¿Pensar qué?», preguntó alarmado el señor White. «En los otros 2 deseos», respondió ella enseguida. «Solo hemos pedido uno. Busca la pata y pídele a mi hijo». El hombre estaba temblando. «¿Estás loca? No sabes lo que dices. Hace 10 días que está sin vida y además lo reconocí por el traje. Si ya entonces era demasiado horrible para que lo vieras, imagínate ahora». «No me importa. ¿Crees que temo al niño que he criado? Tráemelo», gritó la mujer arrastrándolo hacia la puerta.
Los dos bajaron la escalera, entraron a la sala y se acercaron a la repisa. Con mano temblorosa el señor White cogió el talismán. ¡Pídelo!, gritó con violencia la mujer. El hombre levantó la mano. Deseo que mi hijo viva de nuevo. El talismán cayó al suelo. El señor White lo miró con horror. Luego, temblando, se desplomó en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. Esperaron hasta que la vela se consumió. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre condujo a su mujer, apática y silenciosa, a la cama. No hablaron, escuchaban el latido del reloj. De pronto, en medio de la oscuridad opresiva, escucharon un ruido en la puerta de la entrada. Permanecieron inmóviles, sin respirar, hasta que se volvió a repetir el golpe. La mujer se incorporó. Entonces, un fuerte golpe retumbó en toda la casa. ¡Es Herbert! ¡Es Herbert! Me había olvidado que el cementerio está a 2 millas. ¡Tengo que abrir la puerta! La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó y la sujetó. ¡Por amor de Dios, no lo dejes entrar!, suplicó el hombre asustado. Hubo 2 golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó. Al ir bajando por la escalera, logró escuchar el ruido de la tranca de abajo. Oyó el cerrojo. Y luego, la voz de la mujer. ¡No puedo alzar la tranca! El marido, desesperadamente, buscaba la pata de mono en el piso. Los golpes volvieron a escucharse. El señor White oyó que su mujer se acercaba a una silla. Escuchó el ruido de la tranca al ser quitada. Justo en ese momento, encontró la pata de mono y balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera, y un desconsolado alarido de su mujer le dio el valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. Pasos en la escalera. Las sombras de la noche se arrastraban furtivas por los rincones más lejanos de la habitación, ahí donde no llegaba la luz de la lámpara de escritorio. Aide estaba absorta trabajando en un cuadro de repujado, un paisaje que debía entregar a la mañana siguiente. Estaba completamente sola en el cuarto extra, que en la parte superior de su pequeña casa de 2 pisos, ella y Mario habían convertido en un reducido pero útil estudio. Su marido estaba de viaje, y como siempre que él se iba, Aide, que lo extrañaba, trabajaba hasta tarde para aprovechar esas horas, que sin él le parecían vacías. Nada perturbaba la soledad de la noche profunda. Afuera, ningún carro circulaba ya. La muchacha esfumaba los bordes de las figuras que había repujado en el cuadro de papel estaño, antes de aplicarles la pátina, que ya se encontraba lista. Sus frascos estaban nítidamente alineados encima de la mesa. Trabajaba concentrada, contenta con lo que hacía, pero una parte de su mente no estaba en su labor, sino regocijándose de haber por fin cumplido el sueño de tener una casa propia. La habían estrenado apenas hacía 2 semanas. Llevaron con ellos sus escasas pertenencias de recién casados, y a Morris, un perro Cocker Spaniel de color negro que al principio, cosa extraña, se había negado en redondo a entrar a la casa. Lo habían tenido que meter cargando, y desde entonces el animal no se separaba de Aide, y echado a sus pies, de repente levantaba la cabeza y aguzaba las orejas alerta. Fue precisamente Morris quien la sacó de su concentración con un corto gruñido amenazador. Era un perro tranquilo, no dado a peleas, y que casi no ladraba, así que Aide miró a su alrededor, temerosa de que algún ratón se hubiera metido a la casa. Entonces se dio cuenta.
Estaba segura de que había dejado los frascos de la pátina en su mesa de trabajo, y ahora no estaban. Extrañada, Aide se puso en pie. A su lado, Morris volvió a gruñir, y su dueña pudo ver que tenía erizado el pelo del lomo y las orejas paradas. ¿Dónde puse esos frascos, Morris?, preguntó Aide en voz alta, fiel a su costumbre de platicar con su mascota. Se dirigió al estante donde tenía su material. Las pinturas no estaban ahí. A lo mejor los dejé en la recámara y no me acuerdo, dijo ella. Se dirigió a la entrada del estudio. Sus pies chocaron contra algo. Aide miró hacia abajo y sintió un escalofrío. Ahí estaban los frascos extraviados, colocados en el suelo, en el umbral de la puerta. Los levantó sintiendo que el corazón le latía un poco más fuerte de lo normal. No era posible que nadie hubiera puesto esos frascos ahí. Y sí, ahora estaba convencida de que los había ordenado en la mesa cuando comenzó a trabajar, y nunca, en ningún momento, vio que se movieran. ¿Pero cómo lo hicieron? En la casa no había nadie más que ella y Morris, ¿o sí? Armándose de valor, Aide tomó las tijeras que usaba para cortar el estaño, y encendiendo todas las luces, recorrió la casa de arriba a abajo. Junto a ella, Morris continuaba gruñendo erizado. Nada, estaba sola. ¿Quién rayos había cambiado esos frascos de lugar? Trató de no pensar más en el extraño suceso y volvió a su mesa de trabajo. En ese momento escuchó claramente unos pasos que subían lentamente las escaleras. «¿Mario?», dijo Aide, con el algodón en vilo. Los pasos se aproximaban, despacio, fuertes, pero no hubo respuesta a su llamado. Morris comenzó a ladrar furiosamente y se dirigió hacia la entrada del estudio. Aide logró detenerlo del collar y, asustada, cerró la puerta, colocándole el seguro. «¡Shh! ¡Morris! ¡Cállate!», ordenó por lo bajo. El perro obedeció, aunque siguió gruñendo suavemente, más erizado que nunca. Aide podía escuchar los pasos que se detuvieron ante su puerta. Abrazaba a su perro con las tijeras que había tomado de la mesa, listas para no sabía qué. La muchacha hizo un gesto de desesperación al recordar que ese cuarto no tenía una extensión telefónica y que había dejado su teléfono celular cargando en la otra recámara. No podía pedir ayuda. Aguzó el oído. Los pasos ya no se escuchaban, pero podía sentir la presencia de alguien al otro lado de la puerta. En ese momento la perilla comenzó a girar lentamente, botando el seguro. En un instante más estaría frente al intruso. La puerta se abrió y Morris se lanzó ladrando hacia la oscuridad, pero ahí no había nadie. Tan desconcertado como su dueña, el perro comenzó a gemir y a husmear un rastro que ya había desaparecido. Al día siguiente, cuando Mario llegó de su viaje, Aide le contó lo que había sucedido. El hombre sabía que su esposa era una persona racional, no dada a imaginaciones, y la tomó en serio. Esa noche, mientras estaban en la recámara dormidos, volvieron a escuchar los pasos en la escalera. «¿Quién anda ahí?», dijo Mario con su voz más firme. «Le advierto que estoy armado». Esto último no era cierto, pero un arma no le hubiera servido de nada, porque los pasos se detuvieron en el umbral de la recámara, y luego se alejaron mientras abajo, en el patiecito, Morris ladraba desde su casita. La presencia siguió manifestándose. Sobre todo le gustaba cambiar las cosas de lugar, y ellos encontraban los objetos perdidos en los lugares más inesperados. Las llaves dentro de la lavadora, los libros dentro de los anaqueles de la cocina, las toallas en el basurero. Mucha gente puede acostumbrarse a los fantasmas, pero Mario y Aide no pertenecían a esa categoría, sobre todo porque él tenía que viajar por motivos de su trabajo, y ella no quería quedarse sola en la casa para escuchar los pasos en la escalera. Desesperados, acudieron a pedir consejo al sacerdote de una iglesia cercana. Este les habló de las almas en pena, que deambulan en un limbo, donde vagan perdidas, regresando a los lugares que conocieron en vida. Entonces Aide le pidió que bendijera la casa. Así se hizo, y desde entonces las manifestaciones cesaron. Sin embargo, algunas noches el lomo de Morris vuelve a erizarse, y el perro gruñe suavemente, como amenazando. Y quizá cuando Aide y Mario salen al cine o a cenar, en esa casa se oigan, sin que nadie los perciba, los pasos en la escalera. La leyenda del charro negro.
Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos. Las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después fallecieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente el diablo se le apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y finalmente aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El horror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo, junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera escapar. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que fallecieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como tú te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo, encabritado, trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia es fiel. Por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno
y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con el diablo. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Fuente: México Desconocido.